El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los discípulos que retornaron de Emaús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó: ¿Por qué están tan turbados y se les presentan estas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: ¿Tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: Cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras y añadió: Así estaba escrito: el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este tercer domingo de Pascua tenemos para nuestra reflexión este texto tomado del capítulo 24 del Evangelio de Lucas, el relato inmediatamente posterior al encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús. En ese encuentro Jesús con los discípulos de Emaús, Él les fue explicando las Escrituras y los discípulos finalmente lo reconocen en la fracción del pan. Inmediatamente, apenas reconocen a Jesús, ellos vuelven inmediatamente a Jerusalén y comienzan a anunciar que Jesús se les apareció. Van a ver a los apóstoles y cuando están reunidos con los apóstoles, Jesús vuelve a aparecer ante ellos, los vuelve a saludar con el saludo que ya veíamos el domingo pasado, de la paz esté con ustedes, ese saludo que viene de la tradición hebraica, el Shalom o Shalom Alejem, que comentábamos el otro día, y que es ese deseo de esa paz que no es la paz que dan los hombres, sino la paz que trae Dios, la paz de un corazón que sabe que está anclado y que está en sintonía con Dios. Los discípulos se asustan, se sorprenden. Por un lado están contentos, por otro lado no saben qué pensar. Y el Señor les dice: ¿pero por qué? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen tantas dudas? Soy yo mismo. No tienen que asustarse. Soy yo, el mismo que viste y calza, el mismo que estuvo con ustedes antes, pero ahora soy distinto. He resucitado de entre los muertos, estoy aquí. Miren mis manos, miren mis pies. Miren lo que yo sufrí por ustedes. Les muestra las huellas de la pasión. Pero al mismo tiempo su cuerpo es diferente, es el cuerpo glorioso del que tanto nos hablan los padres de la Iglesia. Un cuerpo que, si bien tiene las huellas que les dejó la vida en este mundo, es un cuerpo que es distinto, es un cuerpo glorificado. Pero es un cuerpo que tiene hueso, es un cuerpo que tiene carne, es un cuerpo que tiene una presencia material, pero al mismo tiempo es diferente, porque no es un cuerpo que responde a todas las categorías materiales y de las tres dimensiones a las que nosotros estamos acostumbrados. Jesús ahí aparece de la nada. Jesús atraviesa las puertas, atraviesa las paredes. Jesús se hace presente, y se hace presente de una manera inesperada y diferente. Y en esta presencia, el Señor
ratifica que es Él, les pide algo de comer y come, les pide que lo alimenten. El Señor nos pide que lo alimentemos. Qué curioso. Él que es el pan de vida, Él que es el pan de vida que nos sacia para la vida eterna, nos pide que lo alimentemos. Le pide a los discípulos que lo alimenten. ¿Qué significa pedirle a los discípulos que lo alimenten? Por un lado, está bien, les demuestra que no es un fantasma o no es una aparición, no es un íncubo ni nada que se le parezca, que es Él. Pero por otro lado, pensemos qué significa para nosotros hoy en día alimentar a Jesús. Alimentarlo con nuestra vida, alimentarlo con nuestras buenas obras, alimentarlo con nuestra fe, alimentarlo con nuestro espíritu de fe, de sometimiento a la voluntad de Dios, de respeto a lo divino, a lo sagrado. Alimentar a Jesús con nuestras opciones de vida, alimentar a Jesús con nuestra fe, creyendo en Él. El Señor nos pide que lo alimentemos y que lo alimentemos desde nosotros mismos, asumiendo sobre nosotros nuestra condición de creyentes. Alimentemos a Jesús dándolo a conocer, para que muchas almas abracen el misterio de Cristo, abracen la belleza de la fe, abracen la Iglesia y los sacramentos. Alimentemos a Jesús. Y Él todavía después, cuando sigue conversando con los discípulos, les dice, esto tenía que suceder. Y tenía que suceder para que desde Jerusalén hasta los confines del mundo se anuncie la conversión para el perdón de los pecados. Alimentar a Jesús con nuestra conversión y predicando a Jesús para que los demás se conviertan. Pedir el perdón de los pecados, pero ese perdón de los pecados va precedido de la conversión. Reconocer que el Señor es Dios, que es uno solo y que a Él nos debemos, y que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como nos dice San Pablo. El Señor nos pide que vayamos y anunciemos. En estos momentos el anuncio se hace complicado, tal vez. En estos momentos el anuncio nos parecería imposible, pero siempre podemos anunciar al Señor con nuestra vida, con nuestra palabra, con nuestro ejemplo, con nuestras opciones. Porque somos cristianos las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, con nuestra vida, con nuestras opciones, con nuestros pensamientos, podemos seguir alimentando a Jesús y podemos seguir anunciándolo hasta los confines del mundo. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado.